embargo petrolero, como en un año en que los países que controlaban el petróleo pudieron invertir la posesión del capital y bruscamente pasó de los financiamientos europeos y norteamericanos al mundo árabe. Eso trastocó toda la estructura financiera del mundo y demostró que los países que se organizaban, como por ejemplo la PEP, podían imponer, aunque fuera transitoriamente, como ocurrió después, la historia nos lo demostró, sus condiciones y revalorar sus materias primas. Eso es el aspecto importante que yo le atribuí a ese hecho, el de que los países pobres podían darle un valor a las materias primas que los países poderosos están acostumbrados a castigar a su conveniencia. El Medio Oriente se había convertido de pronto en una zona explosiva para la estabilidad energética norteamericana. Es a partir de ese trauma estratégico que los Estados Unidos empieza a ver a México y a las reservas petroleras con otros ojos, así como un muchacho cuando va entrando a la adolescencia empieza a ver a su vecinita con otros ojos. De la misma manera México, después del trauma del 73, empieza a ver la reserva petrolera, la industria petrolera venezolana y mexicana y los recursos del hemisferio occidental con otros ojos. La crisis de desabasto petrolero en el mundo va a ser impresionante, memorable por los incidentes incluso violentos en los Estados Unidos por llenar un tanque de gasolina del automóvil, ¿sí? Y la revaluación, por otro lado, del precio internacional del petróleo va a ofrecer esta gran oportunidad a quienes plantean que Pemex debe de convertirse en una entidad exportadora en función de la ganancia que puede obtenerse de convertir a Pemex en un exportador neto de petróleo. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado y asesinado por un golpe militar el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. El momento en que a mí me tocó asistir a la reunión del Fondo Monetario Internacional de Nairobi como secretario de Hacienda, fueron esos dramáticos momentos en los que paralelamente al embargo petrolero estaba ocurriendo una consecuencia fatal. Empezaba la inflación que después se abatió por el mundo como una peste y que nos alcanzó a nosotros precisamente en la década de los 70 y que de alguna manera tomó de sorpresa al régimen de mi amigo Luis Echeverría. La inflación le llegó de fuera como un castigo por un pecado que no se había cometido. Era una relación viciosa entre los países pobres que tenían materia prima y los países ricos que la consumían en forma miserable y que la valoraban a precios despreciables. Fue entonces cuando tuve una entrevista con el presidente Ford y lo recibí en Nogales en la tercera semana de octubre de 74. Llegó con el señor Kissinger. Nos trasladamos a Magdalena de Aquino, donde hubo una gran recepción. Y el punto culminante de las pláticas fue cuando hablamos del petróleo. Los Estados Unidos tenían un serio problema. Misteriosamente,
un mes antes de la entrevista, se divulgó de fuente anónima en todos los medios de los Estados Unidos que en México había habido grandes descubrimientos de petróleo, que había más petróleo que en el Golfo Pérsico y que íbamos a ser el principal proveedor de los Estados Unidos y que íbamos a darlos a muy buenos precios, a abaratarlo. Pues después de hablar de algunas cuestiones con el señor Ford y el señor Kissinger en privado, hice pasar al señor ingeniero Dovalí, director de Pemex, y al señor licenciado Horacio Flores de la Peña, que era el presidente del Consejo de Petróleos, para que platicaran con los señores Ford y Kissinger. Pero yo ya conversación, le dije, desgraciadamente, señor presidente, señor Kissinger, no hay en México tanto petróleo como en el Golfo Pérsico. Sí ha habido descubrimientos importantes, ya no importamos, estamos exportando. Ustedes son clientes muy destacados de nosotros, pero el petróleo tiene que venderse al precio de mercado. A mí, gente de la CIA me vino a ver como candidato precisamente para demostrarme que había muchas reservas. ¿Con qué intención? No lo sé. Pero eso lo sabía yo desde la época en que mi papá me instruía sobre el petróleo. Mi padre en 1925 fue designado para que hiciera prospecciones en el estado de Tabasco. Y fue muy interesante lo que me contaba. Me dijo, mira hijo, allí en el estado de Tabasco y territorios circunvecinos hay muchísimo petróleo, solo que está muy profundo y no existen en este momento instrumentos para sacarlo. Entonces ya yo sabía que allí en el sureste había mucho petróleo. En 1975, después de años de guerra contra Estados Unidos y 3 millones de víctimas, Vietnam volvió a ser un país, una nación. Remember Vietnam. Remember Vietnam quedaría para siempre en la memoria de los Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1976, José López Portillo heredó la banda presidencial y un país en crisis. A los desposeídos y marginados, si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Pero les expreso que todo el país tiene conciencia y vergüenza del rezago y que precisamente por eso nos aliamos para conquistar por el derecho a la justicia. ¡Bravo! José López Portillo toma posesión de la presidencia en una crisis económica, pero también política grave. Recordemos que él es el único candidato a la presidencia de la República, refiero esto por el aspecto político, y en cuanto al aspecto económico, pocas expectativas de cómo resolver la crisis que está enfrentando México. Comenzaba el periodo del auge petrolero mexicano y la Alianza para la Producción,
en medio de una deuda externa de 20.000 millones de dólares.